Bueno, buenas tardes a todos de vuelta. Bien, vamos a comenzar con tiempo de la exposición de las Escrituras y como iglesia, perdón, como estábamos compartiendo la bienvenida, tenemos un propósito, ¿no? Hay una razón por la cual tenemos este tiempo con los jóvenes, tenemos este tiempo como iglesia. Y no es una casualidad, ¿no? No es que hay un lugar ahí en la agenda y bueno, nos sobra el tiempo y por eso hacemos esto, ¿no? Esta reunión para divertirnos o cosas así, ¿no? Eso es algo muy secundario, ¿no? La realidad es que como iglesia entendemos que el Señor Jesucristo nos dejó una misión a la iglesia, ¿no? De hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? Y eso implica no solamente ir y predicar el Evangelio, implica también el discipulado, ¿no? Implica enseñar en las palabras del mismo Cristo, ¿no? Enseñarle a que guarden todas las cosas que el Señor Jesucristo había mandado a los discípulos. Enseñarles a obedecer estos principios, estas verdades, estos mandatos que el Señor ha dado a la iglesia, ha dado a los apóstoles primeramente. Y eso implica, en palabras del apóstol Pablo, si me acompañás rápidamente y abrís tu Biblia ahí en la carta de Pablo a los Colosenses, si hay algún chico que no tiene, ahí los que están al lado le comparten la Biblia. Fíjate, Colosenses capítulo 1, Pablo en el versículo 24 comienza a recordarle a los colosenses su ministerio, ¿no? ¿Qué es lo que él hacía, lo que él estaba padeciendo por la iglesia, por el ministerio, ¿no? Dios había encomendado a Pablo, Dios le había salvado y Dios le había encomendado al ministerio apostólico, es decir, es un enviado, ¿no? Por Cristo, por el Rey, para hacer su voluntad, ¿no? Para proclamar la voluntad de su Señor. Y fíjate algo que Pablo dice ahí en el versículo 29 del capítulo 1, perdón, el versículo 28, hablando del Señor Jesucristo, Pablo dice, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Así que, en palabras de Pablo, este es el ministerio, ¿no? Este es el foco de su ministerio. Todo lo que él hace, todo lo que él sufría, todas las cosas que él tuvo que pasar y toda su enseñanza y su ministerio tenían como propósito y objetivo esto, ¿no? Anunciar a Cristo. Tenía que ver con el evangelio, ¿no? El evangelismo, esto. Anunciaban a Cristo. Dice, ¿a quién anunciamos? Y luego tiene que ver con la santificación de aquellos que el Señor ha llamado para salvación, para tener una comunión con ellos. Fíjate, amonestando a todo hombre, y esto tiene la idea de poner en la mente de las personas la verdad, ¿no? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría. ¿Y cuál era el fin último del ministerio de Pablo y de los apóstoles? A fin de presentar perfecto, completo, maduro en Cristo Jesús a todo hombre, ¿no? Y en base a esta es la base de todo el ministerio en la iglesia, ¿no? Esta es, en otras palabras, la gran comisión. Alcanzar, anunciar a Cristo a toda criatura, ¿no? A todas las personas. Pero no queda ahí, ¿no? El Evangelio no tiene como propósito o fin únicamente la salvación del alma, ¿no? No tiene como propósito único el que no nos vayamos al infierno. Eso es algo muy secundario, ¿no? Es la gracia de Dios, obviamente, infinita gracia del Señor que nos salva de la condenación justa que merecemos por nuestro pecado, ¿no? Pero no termina ahí, ¿no? No es el propósito último del Señor salvarnos del infierno. El propósito del Señor es que sirvamos para la alabanza de la gloria de su gracia, que vivamos una vida de santidad. Es el propósito de Dios tomar la vida de alguien pecador que odia a Dios, que aborrece a Dios, que no tiene a Dios en sus pensamientos ni en sus planes, y convertirlo por medio de ese evangelio, convertirlo y transformarlo en toda su vida por la predicación, por la exposición a las escrituras, y transformarlo paso a paso a la imagen de Cristo, ¿no? Y esa obra significativa lleva gloria a Dios. Y esto es lo que Pablo está diciendo, ¿no? Anunciamos, amonestamos, enseñamos a fin de presentar.
perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y esa es la base del ministerio. Es por esa razón que tenemos este tiempo. Y eso es lo que queremos como iglesia. Como iglesia soñamos, ¿no? Ver toda Argentina y todo el mundo, ¿no? Saturado de iglesias de sana doctrina. De iglesias donde todos los creyentes estén juntos adorando a Dios, creciendo en el conocimiento del Señor, creciendo en la palabra, sirviéndose unos a otros, alcanzando al mundo con el Evangelio. Y esto lo hacemos, ¿no? Haciendo discípulos, siendo discípulos. Y eso es lo que como Ministerio de Jóvenes queremos hacer. Queremos seguir y acompañar la misión y la visión que tiene nuestra iglesia local, ¿no? Y pensando en esto, pensando en cómo como iglesia podemos servir en este ministerio, es acompañándoles, ¿no? Acompañando a cada joven, sea joven adolescente, sea un joven mayor, a través de la exposición, a través de este ministerio, acompañarles en una vida que va creciendo paso a paso hacia la madurez, ¿no? Como dice Pablo, anunciando, amonestando, enseñando, en toda sabiduría, ¿no? Eso implica la escritura, la enseñanza de las escrituras, ¿no? Y es por eso que como iglesia pensamos en arrancar una nueva serie de predicación y lo que vamos a hacer es ver la carta de Pablo a Tito. No vamos a ver Colosenses, ¿no? Esa fue una introducción. Así que si querés acompañarme ahí un poquito más adelante en la carta de Pablo a Tito. ¿Y por qué esta carta, no? Bueno, la carta que Pablo le escribe a Tito es una carta muy especial. Es una carta que Pablo escribe prácticamente al final de su vida, al final de su ministerio. Es una carta muy personal. La mayoría de las cartas que Pablo escribe, la escribe a un conjunto de iglesias, ¿no? La carta a los Efesios, la carta a los Filipenses, la carta a la iglesia en Corinto. Pero estas cartas, junto con primera y segunda de Timoteo, Pablo las escribe a una persona particular. Y en un sentido secundario, la escribe obviamente a la iglesia que estas personas estaban cuidando. Es decir, en el caso de Timoteo, Timoteo estaba en la iglesia, en la ciudad de Éfeso, y Tito, en este punto, en el momento en el que Pablo escribe la carta, estaba en la isla de Creta, una isla que está ahí rodeada por el mar Mediterráneo, en la que evidentemente Pablo, junto con sus colaboradores, fundó iglesias luego de ser liberado de su primer encarcelamiento romano. Pero vamos a ver un poquito el contexto, ¿no? Pero para que entiendas por qué elegimos esta carta, es porque esta carta es muy rica en muchos sentidos. Y pensando en este objetivo que el Señor ha dado a la iglesia de hacer discípulos, y lo que esto implica al hacer discípulos, como lo vimos, esta carta tiene toda una gama de contenido para nosotros, para enriquecer nuestra vida. Si sos nuevo, si es la primera vez que venís, si quizás no conoces el Evangelio, no sabés lo que es o tenés una idea vaga en tu mente y no tenés claridad, bueno, esta carta, a medida que vayamos avanzando en aprender lo que Pablo va a enseñar acá, eh, tenemos muchas oportunidades de conocer verdaderamente el Evangelio, de entender qué es el Evangelio, qué es la iglesia, por qué estamos acá, ¿no? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que debería hacer la iglesia? ¿Qué es lo que no debería hacer la iglesia, ¿no? ¿A qué es a lo que nosotros debemos apuntar? Como hombres, como jóvenes, ¿no? Como mujeres, ¿qué es lo que deberías aspirar a hacer, ¿no? Fíjate, vivimos en un mundo de confusión. Vivimos en un mundo que está plagado de información, de falsa información y de bombardeo constante que el mundo y este sistema mundano busca meterte en la cabeza, ¿no? Meterte ideas como que vos necesitas cosas, necesitas estar a la moda, necesitas tener la casa ideal, el trabajo ideal, una familia ideal, ¿no? Y tantas otras ideas, ¿no? Vivir la vida es una sola, y te va inculcando un montón de ideas, ¿no? Te mete en la cabeza, ¿para qué vas a la iglesia, no? Y quizás lo ves y lo escuchás en la voz de tus amigos, entre comillas, ¿no? De personas que están cerca tuyo, de compañeros de la escuela, de la universidad, del trabajo, personas que se burlan, ¿no? Que te escarnecen, que te descansan, como decimos nosotros en nuestra jerga, ¿no? Y te empujan más bien a alejarte de la iglesia, ¿no? A que dejes de perder tu tiempo, en palabras de ellos, ¿no? A que vivas para vos, que vivas tu vida, ¿no?
y tantas otras mentiras que el enemigo busca meter, ¿no? Como si fuese una ametralladora que no para nunca, ¿no? Disparo tras disparo te mete mentiras en la mente, ¿no? Para que vos las creas, para que no conozcas a Dios, para que no vivas una vida que le dé gloria a Dios, para que arruines tu vida, para que tires tu vida a la basura y en última, para que seas condenado por tu pecado en el infierno por toda la eternidad, sin posibilidad de salir de ahí. Eso es lo que el enemigo quiere, eso es lo que Satanás quiere, ¿no? Y en esta carta, que es la palabra de Dios, tenemos mucho contenido, mucha verdad que nos va a servir para derribar todas estas mentiras, que nos va a servir mucha instrucción para poder acomodar quizás ideas, quizás venía hace tiempo a la iglesia, quizás tenés años de creyente y hay muchas áreas todavía que son deficientes en nuestra vida, ¿no? Venimos arrastrando pecados en nuestra vida privada que no podemos vencer, ¿no? Que no hemos logrado tener una consistencia. Estamos dando vuelta a nuestra vida, quizás sos un joven mayor y estás dando vuelta, ¿no? No sabes qué hacer de tu vida, si estudiar una carrera, si dedicarte al ministerio, si hacer esto, si hacer el otro. Bueno, la palabra de Dios nos va a dar claridad, ¿no? Toda la escritura, toda la palabra es inspirada por Dios y es útil. Y es la que nos da la guía en cada área de nuestra vida. Así que por esto elegimos esta carta. En la carta a Tito vamos a encontrar el Evangelio, vamos a encontrar también falsas enseñanzas, vamos a encontrar cómo debe ser edificada una iglesia fuerte, una iglesia sana, cómo se ve una iglesia de sana doctrina. En cuanto a las áreas privadas de nuestra vida también, ¿no? Cómo deben ser las mujeres mayores, cómo deben ser las mujeres, las jóvenes mayores, ¿no? Cómo deben verse, cómo deben vivir sus vidas, qué es lo que deben aspirar, ¿no? Va a hablar de muchas mujeres, mujeres casadas, y vos decís, bueno, capaz que no estoy casada, ¿no? Bueno, a esto debes aspirar, para esto debes prepararte, ¿no? Y todas estas cosas, tanto mujeres como hombres, están acá, ¿no? Están en esta carta. Por eso elegimos esto, ¿no? Procurando acompañarles en un camino hacia la madurez espiritual, hacia la madurez en nuestra vida práctica y formar a Cristo en nuestras vidas. Eso es lo que queremos hacer como iglesia, ¿no? Por eso vamos a ver esta carta que Pablo le escribe a Tito. Así que déjame repasar un poquito el contexto y voy a ponerme ahí el cronómetro un poquito para no perder de vista esto. Bueno, vamos a repasar un poco el contexto. El pasaje que nos toca hoy es el primer párrafo, que es la introducción a la carta, a la salutación, pero no la vamos a ver toda porque hay mucho contenido doctrinal. Por más que en nuestra lectura quizás personal lo solemos pasar por arriba, muy rápido, ¿no? Es un pasaje muy rico en doctrina. Tiene una de las doctrinas más controversiales que a lo largo de la historia se ha debatido, y es un pasaje que aún en el idioma original es muy complejo, ¿no? Que ha presentado muchas dificultades a la hora de interpretarlo, pero es un pasaje que es enriquecedor, ¿no? Pero hoy vamos a ver solamente parte del versículo 1, pero vamos a introducir un poquito el contexto, ¿no? Bueno, el lugar y la fecha en la que se escribe esta carta, Pablo probablemente estaba en dos lugares, o estaba en Corinto, en la iglesia de Corinto. Pablo, acordate, él estuvo preso en Roma, si se acuerdan y leen el libro de los Hechos, termina el libro de los Hechos y Lucas nos muestra a Pablo estando en prisión, pero decía que él tenía cierta libertad, ¿no? De recibir personas, de escribir, es donde creemos que él escribió las epístolas de la prisión, la carta a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses y Filemón, donde Pablo estaba preso, ¿no? Su primer encarcelamiento romano. Luego de esto vemos a Pablo escribiendo primera de Timoteo, la carta a Tito, que es la que vamos a estar enseñando, y segunda de Timoteo, donde vemos a Pablo que no está preso, ¿no? En primera de Timoteo y en Tito no hay ninguna evidencia de que Pablo esté preso, así que se entiende que esto Pablo lo escribió después de que fue liberado de la cárcel en Roma en su primer encarcelamiento romano. Así que es probable que Pablo haya ido en su tercera visita a la iglesia en Corinto, como él deseaba, como estamos estudiando en la iglesia,
En 2 Corintios Pablo va a hablar de que él quería ir a ver a la iglesia una vez más, quería volver a ver a la iglesia después de haber atravesado todos los problemas que él tuvo, y es probable que en esta oportunidad Pablo esté escribiendo de ahí. Y la segunda opción sería que Pablo esté escribiendo su carta desde una ciudad llamada Nicópolis, que es a donde Pablo instruye a Tito, le pide que él venga a verle cuando lleguen otras personas a relevar a Tito. Así que Pablo está escribiendo desde Nicópolis y Pablo le escribe a Tito que está en la isla de Creta. Y eso lo podemos ver muy simple. Fíjate ahí el versículo 5 del capítulo 1. Dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Así que tenemos a Pablo escribiendo esta carta a Tito. Tito se encontraba en esta isla, la isla de Creta, una isla muy conocida, rodeada por el mar Mediterráneo, y ahora vamos a tener un poquito más de información en cuanto a esto. Pero Pablo le escribe entre el 62 y 63 después de Cristo, ¿no? Antes de que Pablo vuelva a ser encarcelado para ya no salir nunca más, ¿no? Así que bueno, Pablo le escribe desde ahí. Fíjate, te leo un poquito. Evidentemente, las iglesias en la isla de Creta fueron fundadas en el corto lapso de tiempo que el apóstol fue puesto en libertad, ya que no hay evidencia textual en el libro de los Hechos de que se haya comenzado una obra alguna en Creta, ¿no? No tenés registro en el libro de los Hechos en que Pablo haya estado en la isla de Creta, que se haya quedado ahí, sino que la única mención que tenés es que él pasó cerca de la isla de Creta, ¿no? Bueno, como decía, ¿no? Esta carta junto con primera y segunda de Timoteo son conocidas como las pastorales. ¿Por qué? Porque Pablo, el apóstol, le escribe a pastores, entre comillas, que estaban pastoreando diferentes iglesias, ¿no? Timoteo estaba en una ciudad llamada Éfeso, pastoreando ahí la iglesia, y Tito, acá en este lugar, en Creta, él en realidad no era el pastor de la iglesia en Creta, él era algo que se conoce como un comisionado apostólico. Él era como un supervisor. Él estaba pastoreando un conjunto de iglesias que estaban en las ciudades que había en la isla de Creta, y él tenía una tarea muy ardua que hacer, ¿no? Pero el contenido y la instrucción y la forma en la que Pablo escribe es un contenido pastoral, ¿no? Que da instrucción de cómo el pastor debe ser, cómo los ancianos deben ser y cómo la iglesia debe vivir a la luz de la verdad. Por eso se las conoce como las pastorales, ¿no? Bueno, el autor de la carta, fíjense ahí, vamos al pasaje en el capítulo 1, versículo 1. Pablo se presenta a sí mismo, ¿no? Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. Y luego va a seguir Pablo, ¿no? Pero el autor es Pablo, ¿no? El apóstol Pablo ya lo conocemos. En Hechos capítulo 9 vemos la conversión de Pablo, de este hombre. Este hombre era un fariseo, ¿no? Un judío que perseguía a la iglesia de Dios, que perseguía a los cristianos, los metía en la cárcel para que los maten. Pero Cristo, el Señor de la iglesia, vino a su encuentro, ¿no? Se le apareció ahí en Hechos capítulo 9, en el camino a Damasco, y Pablo se convirtió al Señor en esa visión que él tuvo, ¿no? Él vio al Señor con sus ojos, quedó ciego por un tiempo, pero el Señor Jesucristo ahí le dio su comisión, ¿no? Le mostró y le enseñó todo lo que Pablo tenía que padecer por causa del nombre de Cristo, ¿no? Y luego el Señor iba ahí en Hechos capítulo 15, por medio del Espíritu Santo, comisionar y enviar a Pablo y a Bernabé a la obra del ministerio, ¿no? A que salgan de la iglesia local a fundar iglesias, a predicar el Evangelio, como Pablo dice, anunciando a Cristo, ¿no? Y enseñar a las iglesias. Pero bueno, en cuanto al autor, ya lo conocemos bastante, venimos estudiando la carta de Corinto, estudiamos otras cartas, ¿no? Pablo es el autor de la carta, ¿no? Pero bueno, el receptor o la audiencia, en primera instancia, fíjate ahí, seguí leyendo conmigo, el versículo 4, dice a Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador.
Así que esta persona, Tito, es la persona que recibe la carta de Pablo, y esta persona estaba en la isla de Creta, como dice el versículo 5, ¿no? Pablo había dejado a Tito en la isla de Creta. Fíjate, lee el versículo 5 y dice, el versículo 5 y dice, por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué? Para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé, ¿no? Así que evidentemente Pablo había dejado a Tito. Cuando Pablo salió de la cárcel, fue a varios lugares. Uno de estos lugares fue la isla de Creta. Fundaron iglesias en Creta, pero evidentemente habían planes. Pablo tenía en sus planes otras cosas, ¿no? Así que no tuvo tiempo de quedarse ahí como lo hizo en la iglesia de Corinto, que se quedó 1 año y medio y un poco más, como lo hizo en Éfeso, que se quedó 3 años enseñando la palabra de Dios, sino que tenía otras cosas que hacer, ¿no? Así que lo que hizo Pablo fue dejar a Tito en la isla de Creta para que él pueda poner en orden todas las cosas que faltaban ordenar. Ese pasaje lo vamos a ver un poquito más adelante, en otra reunión, pero es importante y es un pasaje central en toda la carta de Tito. Es el propósito por el cual Pablo está escribiendo esta carta, propósito central. Fíjate que dice, por esta causa te dejé en Creta. ¿Por qué causa Pablo lo había dejado a Tito ahí? Bueno, para que él corrigiese lo deficiente y estableciese ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. O sea, esta palabra que Pablo está usando acá te da la idea, te da a entender que Tito aún no había logrado lo que Pablo le había encomendado. Por eso Pablo le dice, por esta causa te dejé, y después termina diciendo, como yo te mandé en tiempo pasado, ¿no? Pablo ya le había mandado a Tito a que haga esta tarea. Él tenía que estar en esta isla, en la isla de Creta, velar por todas las iglesias y corregir lo deficiente, que en otra ocasión lo vamos a ver bien, pero tiene que ver con la iglesia necesitaba ser afirmada. La obra de Dios en la isla de Creta debía ser afirmada, ¿no? Habían cosas que faltaban, que quedaban por terminar, por ordenar, que eran necesarias, ¿no? Y todavía no estaban en orden. Y aun cuando Pablo escribe esta carta, podemos ver, ¿no? Por ese tiempo verbal que dice, como yo te mandé, que para el momento en el que Pablo escribe, estas cosas aún no estaban cumplidas, aún no estaban terminadas, ¿no? Pero bueno, entendemos esto, ¿no? Pablo ha dejado a Tito en la isla de Creta como un comisionado apostólico tiempo antes de que él escribiera esta carta, y este era el propósito, ¿no? Corregir lo deficiente y establecer ancianos en cada ciudad, ¿no? Bien. Así que eso es un poquito para ponernos en contexto, hay mucho más que podemos ver, pero como iglesia queremos asumir un desafío grande con esta serie de estudios, y es poder dar a los padres, y aún a los jóvenes, a todos los jóvenes, ¿no? Pero dar a los padres las herramientas para que puedan acompañar a sus hijos, para que puedan acompañar a otros jóvenes con los que se juntan, con los que pasan tiempo, y poder acompañarles en este crecimiento, ¿no? Que la palabra de Dios no quede en la nada a mitad de camino, sino que pueda ser ejercitada, ¿no? Así que ahí vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Todo este material que estamos viendo está en la carpeta de nuestra iglesia, ¿no? Está en el drive de nuestra iglesia, y vamos a compartir con los padres probablemente un link en el que ustedes puedan acceder a toda la información del contexto, que es mucho más amplio de lo que yo le acabo de decir. Ustedes lo van a tener ahí, ¿no? Para que puedan estudiarlo, para que puedan verlo en profundidad, que puedan estudiarlo con sus hijos, ¿no? Así que tenemos un desafío bastante grande, ¿no? Toda la base exegética de estas predicaciones van a estar plasmadas y van a estar de forma abierta, ¿no? Para que todo el mundo pueda usar estos recursos, ¿no? Así que les pedimos que oren por esto, por el estudio, por la precisión en el estudio y en la predicación. Pero bueno, eso era a modo de introducción, y vamos a orar y comenzar con el estudio, con la salutación de Pablo, y es algo muy importante que tenemos que ver. Así que oremos. Padre, gracias te damos en esta tarde por el tiempo que estamos compartiendo, y queremos
Agradecerle, Señor, por su guía, por su dirección, y rogamos, Señor, por su gracia para que podamos ser precisos a la hora de estudiar su palabra, ser dedicados, diligentes, Señor, y rogamos sobre todas las cosas que tu palabra haga una obra en nuestros corazones, en nuestras vidas, Señor, que nos des claridad, la toma de decisiones, que podamos corregir, Señor, quizás errores doctrinales que tenemos en nuestra mente. Padre, que podamos luchar y batallar con las mentiras que Satanás cada día a través de este sistema mundano, a través de las redes sociales, Señor, de las películas, charlas y conversaciones, buscan desorientarnos, Señor, buscan extraviarnos de la verdad. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra produzca frutos. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Bueno, estamos ahí en la carta de Tito y el título, si querés ponerle un título, sería Una iglesia que se conforma a la sana doctrina. Una iglesia que se conforma a la sana doctrina. Es un poco difícil ponerle un título a esta parte porque es una salutación, ¿no? Acuérdate, en la estructura de ese tiempo, las cartas tenían esta forma, ¿no? O sea, tenían una introducción, si lo querés ver así, luego estaba el cuerpo de la carta y unos saludos finales, ¿no? Pero dentro de esta salutación, de esta introducción que Pablo da a Tito y a las iglesias a las cuales iba a ser leída esta carta, hay mucha información muy profunda que Pablo va a dar. Y tiene mucho sentido porque hay muchas cuestiones que Tito necesitaba resolver, necesitaba tratar con urgencia, con dedicación y con mucho temor de Dios dentro de las iglesias en la isla de Creta. Fíjate el versículo 5, Pablo dice, por esta causa te dejé en Creta. ¿Qué es lo que Tito tenía que hacer? Bueno, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Así que esta era la misión principal que Tito tenía al estar acá en la isla de Creta, ¿no? Evidentemente habían ciudades distribuidas por toda la isla y habían iglesias en cada una de las ciudades. Y esto lo sabemos, ¿por qué? Porque Pablo dice, para que establecieses anciano en cada ciudad, ¿no? Así que evidentemente esta era la distribución que tenían en ese tiempo, particularmente acá en la isla de Creta, ¿no? Pero esto nos muestra que había falta de ancianos. Habían iglesias que eran deficientes. Y esto implica que no fuesen iglesias verdaderas, sino que eran iglesias que estaban medias cluecas, ¿no? Estaban medias rengueando, por así decirlo. No estaban funcionando como deberían funcionar porque había falta de hombres de Dios, falta de hombres dotados, hombres capacitados por el Espíritu Santo para hacer la obra que el Señor quería que hiciesen en cada una de estas iglesias. Y esta era la responsabilidad de Tito, ¿no? Poder velar, poder supervisar por todo esto para que estos hombres fuesen levantados dentro de las iglesias, para que cuiden las iglesias, ¿no? Y era importante, fíjate versículo 9, hablando Pablo de algunas de las cualidades y requisitos que estos hombres deben tener para cuidar y velar de la iglesia de Dios. Hay una razón muy importante, particularmente en la isla de Creta. Fíjate, está describiendo Pablo los requisitos que el anciano, que el obispo, como le llama acá, tiene que tener. Dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. ¿Para qué? Para que estos hombres debían ser capaces de comprender toda la teología, de comprender toda la Biblia, todo el consejo de Dios y retenerlo tal como había sido enseñado. Fíjate que Pablo no le dice que, bueno, que conozcan un poco la Biblia para que tengan algo que decir. No, ellos debían ser retenedores de la palabra fiel tal como había sido enseñada, ¿no? No se podía escapar nada. Ellos tenían que tener precisión doctrinal, ¿no? Porque ellos estaban cuidando la iglesia de Dios, ellos tenían que instruir a la iglesia de Dios. Y fíjate lo que Pablo añade acá, ¿no? Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Así que habían peligros dentro de la iglesia. Estaban acechando, que estaban contaminando las iglesias en la isla de Creta. Fíjate el versículo 10. ¿Por qué? Ahí te da la razón, Pablo, ¿no? Porque hay aún muchos
No hay algunos, muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. O sea, no eran los únicos, mayormente te da la idea de que habían otros tipos de falsos maestros, otro tipo de herejías, ¿no? Pero mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso, dice Pablo, esto es necesario, tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Fíjate, no solamente había una deficiencia en las iglesias por la falta de hombres capacitados, por la falta de hombres que den a la talla que Dios divinamente traza, ¿no? Y que el apóstol plasma acá en nuestras páginas, sino que habían falsos maestros que estaban asolando las iglesias, que como dice acá Pablo en el versículo 11, trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. No solamente era esto, sino que la vida moral de los miembros de la iglesia y de los ciudadanos de la iglesia era una vida desordenada. Era una vida que iba en contrario al Evangelio. Fíjate, dice versículo 12, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses, es decir, los habitantes de la isla de Creta, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. ¿Y qué dice Pablo de este chisme, ¿no? Que estaba ahí entre la iglesia? Dice, este testimonio es verdadero. Esto es verdad, dice Pablo, ¿no? Por tanto, ¿qué es lo que Tito tenía que hacer? Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Y después Pablo va a seguir explicando, ¿no? Cómo va a hacer Tito esto, cómo debía hacerlo, ¿no? Pero capítulo 2, versículo 1, fíjate, dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y empieza Pablo a dar instrucción, o mejor dicho, decirle a Tito lo que él debía hablar en la iglesia. ¿Qué es lo que Tito debía instruir a la iglesia? Y empieza a hablar a todos los tipos de personas y edades que hay dentro de la iglesia. Que los ancianos sean así, que las ancianas sean así, que las mujeres, que los jóvenes. Tito debía ser ejemplo de ellos, los siervos, ¿no? Los que trabajaban en relación de dependencia, y así sucesivamente. La vida moral de los miembros de la iglesia, de muchos miembros de la iglesia, era una vida que no concordaba con el Evangelio. Era una vida que no reflejaba este Evangelio que ellos habían abrazado. Fíjate, por eso Pablo dice, ahí en el versículo 10 del capítulo 2, hablando de los siervos, dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo. ¿Para qué? Para que en todo, perdón, me perdí, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y el versículo 11, que es el versículo central de toda la carta, dice, ¿por qué? ¿Por qué la iglesia debe vivir así? ¿Por qué los hombres mayores? ¿Por qué las mujeres? ¿Por qué las jóvenes? ¿Por qué los jóvenes? Los líderes dentro de la iglesia, ¿por qué los hombres y las personas que están en relación de dependencia deben vivir la vida de esta manera que Pablo le está enseñando a Tito que él debía exhortar a la iglesia? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñándonos una cosa. Fíjate, no es solamente salvación en el sentido de no irse al infierno. Dice, enseñándonos, versículo 12 del capítulo 2, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así que cualquier persona que dice ser un hijo de Dios, que ha abrazado el Evangelio, tiene esto como el centro de su vida, ¿no? El Evangelio no te llama a hacer una profesión de fe solamente y porque creíste, según tus palabras, en Jesucristo para salvación, ya está todo resuelto y ahí se termina la vida, ¿no? Y ahora estamos sentados esperando a que pase el tiempo y venga el Señor y ya está, ¿no? Y irnos al cielo y no irnos al infierno. No se trata de eso, ¿no? Pablo dice, la gracia de Dios ha sido manifestada para salvación a todos los hombres, pero enseñándonos una cosa, ¿no? Instruyéndonos a algo, moviéndonos, empujándonos a algo. ¿A qué? A renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, a todo lo que este mundo te empuja, al egoísmo, al individualismo, ¿no? Al materialismo.
renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este tiempo, a eso serve el concilio, ¿no? En este tiempo, sobria, justa y piadosamente, una vida de dominio propio, una vida de decencia, una vida de devoción al Señor, de servicio al Señor. Así que había un montón de cuestiones, fíjate, todo lo que Tito tenía que enseñar a la iglesia, ¿no? Cómo abarca toda nuestra vida. No solo esto, sino en cuanto, no solo a la vida eclesiástica, es decir, dentro de la iglesia, sino que de puertas hacia afuera, habían cosas que había que solucionar en la vida de las iglesias, que tienen que ver con la sujeción, con el deber como ciudadanos, y tienen que ver con el servicio. Por eso el capítulo 3, versículo 1, dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Y sigue Pablo, ¿no? Dando instrucciones a Tito de lo que él debía hablar. Así que fíjate la gran necesidad que las iglesias en la isla de Creta tenían. Toda esta tarea descansaba o recaía sobre los hombros de este hombre, Tito. Ahora, Tito no era cualquier persona. Quizás es la primera vez que escuchás el nombre de Tito, o pensás que aparece acá Tito nomás en la carta esta, ¿no? Que lleva su nombre. Pero en realidad Tito era un hombre maduro. Tito era una persona confiable. Tito era un compañero de Pablo en el ministerio. Y eso lo vamos a ver un poco más adelante, que puedo pasar las citas después, pero en 2 Corintios, por ejemplo, vas a ver a Tito muchas veces siendo nombrado por Pablo. Tito había estado en la iglesia de Corinto y Tito había sido parte, si se acuerdan, en 1 Corintios capítulo 16, en 2 Corintios capítulo 8, Pablo va a hablar de un donativo, va a hablar de una ofrenda, ¿no? De una colecta que se estaba haciendo para la iglesia en Jerusalén. Bueno, la persona que dio la idea y que promovía esto era Tito en la iglesia en Corinto. Y Pablo es el que exhorta a Tito luego, en 2 Corintios, para que él exhorte a la iglesia y empuje a la iglesia a que cumplan con su palabra, que se hayan comprometido con este donativo. Ahora, la iglesia de Corinto sabemos que era una iglesia súper conflictiva, ¿no? Sabemos que era una iglesia que tenía muchas deficiencias, que eran muy egoístas, orgullosos, se peleaban, competitivos, tenían un montón de líos, ¿no? En cuanto a lo moral, en cuanto al culto público y tantas otras cosas que tenían que ser corregidas, ¿no? Y Tito fue la persona que Pablo designó para que vaya a ministrar a esa iglesia. Así que Tito era alguien muy capaz. Tito era alguien confiable. Tito era alguien que tenía el mismo carácter que Pablo tenía. Por eso Pablo estaba tranquilo con enviar a Tito. Acuérdate, Pablo había enviado a Timoteo. Si se acuerdan, en 1 Corintios, en el capítulo 4, al final del capítulo, Pablo va a hacer mención de Timoteo y le pide a la iglesia que traten bien a Timoteo. Evidentemente, Timoteo, como todos los hombres, somos diferentes, ¿no? Tenemos diferentes personalidades, tenemos diferentes fortalezas y debilidades, y no era el caso de Tito, ¿no? Pablo lo envió directamente y Tito fue a la iglesia en Corinto y estuvo ahí, hizo su ministerio ahí. Se enfrentó a gente grande, arrogante, a fariseos, a judíos, ¿no? Que hacían lío. Así que Tito tenía un carácter probado. Tito era un hombre que por la gracia de Dios podía ser, se le podía encomendar estas cosas, ¿no? Así que Pablo dejó a Tito para que haga esta función, ¿no? Para que cumpla esto, ¿no? Que termine de poner en orden las cosas que faltaban en las islas de Creta, ¿no? En las iglesias. Y no solamente esto, sino para que él también estableciese ancianos en cada ciudad, ¿no? Así que bueno, volviendo ahí al capítulo 1, acordate que el título es Una iglesia que se conforma a la sana doctrina, ¿no? Una iglesia que se conforma a la sana doctrina. Y este va a ser el título de esta serie de predicaciones. Si querés un título un poco más exegético, sería El siervo de Dios y la centralidad del Evangelio, ¿no? Porque es lo que Pablo está haciendo acá. La idea central de esta salutación es que Pablo introduce la carta mostrando sus credenciales apostólicas y recordando la centralidad de su ministerio evangelístico y el contenido del mismo, ¿no?
Esa es la idea central de esto que Pablo va a plantear acá en esta introducción. Ya de por sí es una introducción tan chiquita y tiene tanto contenido, ¿no? Pero es importante por todo esto que acabamos de ver, por la situación en la que la iglesia en la isla de Creta se encontraba. Acuérdate, faltaban ancianos, faltaban hombres maduros que puedan guiar y tomar decisiones sabias, que puedan instruir al pueblo de Dios, que puedan hacer frente a las acechanzas del enemigo, que puedan tapar la boca a los falsos maestros, que puedan instruir a los hombres y a las mujeres a vivir vidas piadosas que se conformen a la sana doctrina. Todo esto era una deficiencia en la vida de las iglesias. Acuérdate, el carácter de los cretenses, ¿no? Eran mentirosos, dice, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. No podía ser así, ¿no? La vida de los creyentes. ¿Cómo iban a dar testimonio de este evangelio que decían abrazar si tenían este tipo de vida, ¿no? Y Pablo dice, este testimonio es verdadero. Por tanto, tenía que reprenderlo, ¿no, Tito? Así que es importante lo que Pablo va a decir en este comienzo. Pero siguiendo el título, ¿no? Una iglesia que se conforma a la sana doctrina. En primer lugar, el primer punto sería, debe reconocer y sujetarse a la autoridad del amo de la iglesia. Vuelvo a repetirlo. Una iglesia que se conforma a la sana doctrina, en primer lugar, debe reconocer y sujetarse a la autoridad del amo de la iglesia. Y ahora vamos a ver un poco por qué esto, ¿no? Fíjate, versículo 1 se presenta Pablo, ¿no? Dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Y ahí nos vamos a detener, porque es importante las palabras que Pablo está usando acá, ¿no? En estas simples declaraciones podemos ver al siervo de Dios y su autoridad delegada. Fíjate que Pablo se presenta primeramente como siervo de Dios. Siervo de Dios. Esta es la primera vez en todas las cartas de Pablo que él se presenta a sí mismo literalmente como un siervo de Dios. Él lo ha hecho como un siervo de Jesucristo, él se ha descrito a sí mismo como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, pero esta es la primera vez en las cartas de Pablo, en todas las cartas de Pablo, en las que él se describe a sí mismo como siervo de Dios. Ahora, la palabra para siervo es una palabra para un esclavo. Ya lo tenemos más o menos conocido, ¿no? Pero este esclavo, este siervo, esta palabra que Pablo está usando, era la categoría más baja de esclavos que había en el Imperio Romano. Los esclavos, ¿no? La palabra en griego es doulos, seguramente la conocen, hay una banda cristiana, ¿no? Con este nombre. Viene de esta palabra, de siervo, ¿no? O esclavo, literalmente. Era la categoría más baja de esclavos que había en el Imperio Romano, ¿no? Los cuales apenas tenían algún tipo de derecho. Estos siervos o esclavos eran más o menos lo mismo que un animal para los romanos, para el imperio griego de ese tiempo. No tenían prácticamente derechos, salvo que el amo quisiera darle uno que otro derecho, pero si no, no eran diferentes de un animal doméstico para ellos. Y esta es la forma en la que Pablo se identifica a sí mismo, ¿no? Pablo dice, yo soy un esclavo de Dios, yo no tengo derechos. Pablo no se presenta frente a Tito y por consiguiente frente a las iglesias en la isla de Creta como el Salvador, ¿no? Como el gran apóstol que iba a cambiar el mundo o algo por el estilo, ¿no? Él no se presenta como un superhéroe. Él se presenta de una forma muy humilde, ¿no? Él dice, yo soy un siervo. Y ellos sabían muy bien cuál era el uso de esta palabra, ¿no? Él era un siervo de Dios, él no tenía derechos, él no se consideraba como alguien superior a los demás, él se consideraba como un esclavo, ¿no? Él se consideraba como un esclavo. Los siervos, su salario era determinado por el amo. El siervo no es como nosotros hoy en día, ¿no? Que vas a una entrevista de trabajo y te dicen, bueno, vamos a pagar, no sé, 100.000 por mes, ¿no? Y vos podés decidir si querés trabajar o no querés trabajar, ¿no? En ese contrato, porque por ahí te sirve o por ahí no te sirve, ¿eh? En base a los horarios y tantas otras cosas, ¿no? Bueno, el siervo no tenía esos derechos o esos privilegios, esas libertades. Estos esclavos eran eso, eran esclavos.
Estaban ahí voluntariamente, pero en ese estado que ellos asumían con este amo, pasaban a ser propiedad de estas personas. Ya no eran libres, eran propiedad de las personas a las cuales se sometían como esclavos. Y el salario lo ponía el amo. Y no tenían prácticamente derechos. Su esposa y sus hijos no le pertenecían. Los hijos que ellos podían tener, estando en esclavitud, eran del amo, no eran del esclavo. Así que todas estas connotaciones tiene la palabra que Pablo estaba usando. Él se presenta como alguien humilde, ¿no? Como alguien que no tiene derechos, como alguien que está al servicio completo del Señor. Es la primera vez que Pablo se identifica a sí mismo, ¿no? Como esclavo sujeto a un amo, ¿no? Que es Dios, ¿no? Y lo que nos enseña esta descripción, esta forma en la que Pablo se presenta, son dos cosas principalmente. Una tiene que ver con esto, ¿no? Pablo se está incluyendo, por así decirlo, en la lista de los siervos de Dios del Antiguo Testamento. Cuando vos vas al Antiguo Testamento, vas a ver muchas menciones de Dios hacia sus profetas, como sus siervos. El siervo de Dios eran aquellos hombres que eran respaldados por Dios y estaban dedicados totalmente al servicio del Señor. Sus vidas estaban volcadas por completo al servicio de Dios. Ellos iban, recibían la palabra de Dios y la comunicaban al pueblo. Y amonestaban al pueblo y exhortaban al pueblo a que se vuelvan a Dios, a que dejen la idolatría y se vuelvan al Señor, ¿no? Varios pasajes que podés anotar ahí haciendo mención de esta frase, ¿no? Siervo de Dios. Es Josué capítulo 1, versículo 2, ves a Moisés siendo llamado el siervo de Dios o de Jehová. Josué capítulo 24, versículo 29, Josué también fue llamado siervo de Dios. Amós, ¿de dónde está eso? Dicen algunos, ¿no? Capítulo 3, versículo 7, el Señor hablando de sus siervos. Y Jeremías capítulo 7, versículo 25, ¿no? Resumiendo todo esto, ¿no? Pero Pablo se identificaba a sí mismo y se presentaba como esto, ¿no? Él estaba completamente dedicado al ministerio. Él no estaba reclamando ningún tipo de derecho. Él se reconocía como un simple esclavo de Dios. Él estaba para hacer y cumplir el designio de Dios, su voluntad, sus propósitos, todo lo que el Señor requería de él en el ministerio. Pablo estaba al completo y total servicio, sin reclamar nada, ¿no? Él podía sufrir todo tipo de injuria, todo tipo de maltrato de un montón de personas y él no se iba a quejar. Él no se iba a ser como decimos acá, ¿no? Riendo, ¿no? La víctima. Él no iba a estar abogando por su causa, ¿no? Me ofendieron, me hicieron esto. Pablo estaba completamente entregado al servicio de Dios, ¿no? Él era un siervo. Y en segundo lugar, bueno, tiene que ver con la autoridad. Tiene que ver con esto, ¿no? Él no era el amo de la iglesia. Acuérdate, Pablo está escribiendo, sí, a Tito, pero como consecuencia a un grupo de iglesias que estaba en la isla de Creta, ¿no? Iban a escuchar. Tito se iba a parar enfrente de la iglesia, a cada iglesia, en cada ciudad que él iba a visitar, y él iba a leer la carta que el apóstol a los gentiles había escrito, ¿no? Que había sido enviada para que ellos puedan sujetarse a la verdad. Por eso el punto tiene que ver con esto, ¿no? Reconocer y sujetarse a la autoridad del amo de la iglesia. Y esto es en parte lo que este título que Pablo se pone a sí mismo de siervo de Dios implica, ¿no? Él no era el amo de la iglesia, no era el dueño del mensaje ni de los creyentes. Él solo era un esclavo dispuesto a servir en todo lo que fuera necesario, ¿no? Pablo no estaba pensando en sus derechos al momento de servir. Pablo no se presentaba a sí mismo como que yo soy el que les prediqué, yo soy el apóstol, ustedes me tienen que hacer caso. No era la actitud de Pablo, ¿no? La actitud de Pablo era una actitud humilde. Aunque eso no implicaba que él no tuviese autoridad al momento de dar principios, instrucción y exhortaciones a la iglesia. ¿Por qué? Por el segundo punto que vamos a ver ahora, ¿no? Pero pensando en esto, ¿no? En esta presentación que Pablo hace de sí mismo, ¿no? De un siervo, de un esclavo, de la más baja categoría, ¿no? Alguien que está al completo servicio de Dios. Pensá en algunas implicaciones, ¿no? En relación al liderazgo de la iglesia.
¿Es tu actitud hacia los líderes en la iglesia una de estima, de respeto, de sujeción? ¿Es así tu actitud hacia las personas que están sirviendo en el liderazgo de la iglesia? ¿Valorás el trabajo de amor que los líderes hacen día a día en el estudio y predicación de la palabra de Dios? En lo personal, ¿cuál es tu actitud al involucrarte en el servicio en la iglesia? ¿Es una actitud arrogante? ¿Es una actitud que le molesta el servicio? ¿Es una actitud egocéntrica, ¿no? Que piensa que mereces algo o que sos alguien por estar en el servicio? Fíjate, Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 4, Pablo va a exhortar a la iglesia a que busquen la unidad, procurando predicar el evangelio, ¿no? Y acompáñame rápido, Pablo va a decir un principio muy importante. Fíjate, versículo 3 del capítulo 2. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros, ¿no? Y luego va a dar desde el versículo 5 en adelante al 9 el ejemplo supremo de humildad, ¿no? El ejemplo de Cristo, quien siendo Dios mismo, siendo el único que se puede jactar de forma correcta de su grandeza, de su poder, de su autosuficiencia, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, ¿no? Sino que se despojó a sí mismo, haciéndose hombre, ¿no? Y en esa condición sufrió la cruz por nosotros. Él se humilló, se hizo un siervo, ¿no? Se hizo un siervo para que nosotros podamos ser salvos. Y esto es lo que Pablo le exhorta a la iglesia en Filipos, ¿no? En el ministerio, en el servicio, no hay ninguna cosa que debamos hacer como una competencia con otras personas, con nuestros hermanos que son consiervos, o por vanagloria, ¿no? Por creernos algo o por querer robarle la gloria a Dios. Ahora, pensá en otra pregunta, ¿no? ¿Es tu actitud una de orgullo o altivez al ser considerado para el servicio en algún ministerio? Son implicaciones, ¿no?, que salen de esta declaración que Pablo hace de sí mismo. Fíjate, Pablo, ¿sabés quién es Pablo, no? Tenés un montón de descripciones de Pablo en Filipenses, en Corinto, y vemos a Pablo, un hombre pecador, pero un hombre maduro, un hombre santo, ¿no? Un hombre que servía a Dios de una forma total, abnegada, que no reclamaba sus derechos, que estaba dispuesto a sufrir, que no sabemos ni siquiera cuántas horas dormía, ¿no? Porque trabajaba, enseñaba todo el tiempo, estudiaba, ¿no? Y vemos a Pablo jamás jactarse de sus capacidades, ¿no? Y de la gracia que el Señor ha tenido con él. Y nosotros, ¿no?, llenos de pecado, llenos de inmadurez por un montón de lados, muchas veces tenemos soberbia, ¿no?, en nuestro corazón. Cuando alguien nos pide algo, cuando se nos tiene en cuenta para lo que sea. Tan inmaduros somos tantas veces, ¿no?, que hay altivez en nuestro corazón. Dejamos que el orgullo crezca en nuestro corazón, ¿no? Que nos creemos a alguien quizás por estar sirviendo o colaborando en algún punto, ¿no? No debe ser nuestra actitud. Ahora, en segundo lugar, fíjate, Pablo no solamente se presenta como un siervo de Dios, ¿no? Ahí no termina el versículo. Pablo dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, ¿no? Apóstol de Jesucristo. Ahora, la palabra que Pablo usa para apóstol tiene la idea de un heraldo, de un enviado. Un heraldo era, no sé si se acuerdan en las películas, muchas películas medievales, por ejemplo, se veía, cuando venía alguien ahí en caballo, ¿no? Alguien que se ve que servía al rey y anunciaba unas noticias, ¿no?, a un pueblo. Por ahí venía y decía, el rey dice esto, por decreto del rey, todos los habitantes de este pueblo tienen que dar más impuestos, ¿no?, más tributo al rey. O tienen que, a partir de tal hora, no pueden salir de sus casas. Y así sucesivamente, ¿no? El heraldo, el enviado del rey, lo que hacía era justamente esto, ¿no? Era alguien que era enviado por el rey y representaba en lo que él decía, en su misión, al rey mismo.
Así que las palabras que salían de la boca de esta persona eran las palabras del rey. Cualquier persona que desobedeciera a estos anuncios que el heraldo hacía, probablemente iba a tener consecuencias graves por desobedecer. Y aún hasta la muerte por hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque el punto no era esta persona que venía a anunciar noticias. Él no era nadie, ¿no? Él solamente era un heraldo, era un enviado. Pero detrás de él, lo que esta persona representaba, lo que sus palabras representaban, eran y conllevaban todo el peso de la autoridad del rey, todo el peso de la voluntad y el decreto que el rey había mandado. Así que sus palabras eran importantes. Sus palabras había que tomarlas en serio, ¿no? Y había que sujetarse a las órdenes que esta persona daba, porque no era él el punto, ¿no? La autoridad no estaba en esta persona, sino que al hacerlo, o te sujetabas al rey, y si no te sujetabas, al que no te estaba sujetando era el rey. Por eso el punto es que una iglesia que se conforma a la sana doctrina debe reconocer y sujetarse a la autoridad del amo de la iglesia. No es Pablo el amo, ¿no? Él es un siervo. Él se presentó a sí mismo como un siervo y como un apóstol, como un enviado, como un heraldo, fíjate, de Jesucristo. De Jesucristo, ¿no? Un siervo de Dios y un heraldo o un apóstol de Jesucristo. Lo que Pablo está diciendo al presentarse de esta forma en la carta es: yo no soy el amo de la iglesia, yo no soy el dueño de la iglesia, yo solamente soy un siervo, pero no tienen que olvidar que las palabras que él escribe en esta carta, las instrucciones, las declaraciones que Pablo va a hacer en esta carta, conllevan todo el peso y la autoridad del Señor Jesucristo, que es el amo de la iglesia. Eso es lo que implica ser un apóstol de Jesucristo. No es un enviado de cualquier rey, ¿no? No es un apóstol enviado por cualquier persona para alguna empresa, no es un vendedor de cosas, ¿no? Él es un enviado del rey de toda la creación. Él es un enviado del rey de la iglesia, del amo de la iglesia. Fíjate, acompáñame a Hechos, capítulo 20, uno de mis pasajes favoritos, donde Pablo está hablando a los ancianos, exhortando a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Y hay algo muy importante que Pablo dice en cuanto a la relación entre Cristo y la iglesia, y en consecuencia con los ancianos. Fíjate el versículo 28, Pablo dice: por tanto, acuérdate que le está hablando a los ancianos, ¿no? A los pastores, dice: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia, ¿de quién? Del Señor, la cual Él, el Señor, ganó por su propia sangre. Él es el amo de la iglesia. Cristo es el Señor y amo de la iglesia. Él es el dueño. La iglesia le pertenece. Él la compró con un precio que es su sangre. Cristo murió en la cruz, derramó su sangre para limpiarnos de nuestros pecados, ¿no? Él derramó su sangre porque la paga del pecado es muerte. El precio del pecado es la muerte, ¿no? Y Él tuvo que derramar su sangre. Y esto tenía que ver, ¿no? El hecho de la redención. La palabra redención tiene que ver con una transacción que se hacía en ese tiempo, en el que estaban los esclavos ahí como si fuese una concesionaria donde hay autos, por ejemplo. Bueno, estaban los esclavos ahí parados a la venta, ¿no? Y venía una persona y pagaba un precio por ese esclavo. Y esa persona podía hacer lo que quisiera con ese esclavo. Bueno, esta es la figura, ¿no? El Señor Jesucristo, con su sangre, pagó nuestra libertad. Nos redimió, nos rescató de la esclavitud del pecado y de la muerte. Por tanto, ahora pasamos a ser siervos del Señor, esclavos del Señor, porque Él nos compró con su sangre, ¿no? Pero no es un Señor tirano, ¿no? Es lo mejor que nos puede pasar en la vida. Y aún después de esta vida, ¿no? Por todas las implicaciones que ustedes ya saben. Así que, acuérdate, Pablo se presenta no solo como un siervo, sino como un apóstol
de Jesucristo, ¿no? Es Cristo Jesús el que pagó con su sangre por la iglesia la persona que envía a Pablo. Es Cristo Jesús en Hechos capítulo 9 el que se le apareció a Pablo, le dijo, yo te voy a mostrar todo lo que te es necesario padecer por causa de mi nombre. Es Cristo Jesús el que le dijo a Pablo que él iba a dar testimonio del Señor Jesucristo delante de los gentiles, delante de los reyes, ¿no? El que iba a llevar las buenas nuevas de salvación. Y lo iba a hacer con gran dolor, ¿no? Así que es importante lo que Pablo está diciendo acá, para Tito, que estaba recibiendo la carta, para la iglesia en la isla de Creta, porque lo que Pablo estaba diciendo conllevaban toda la autoridad del Señor Jesucristo, el amo de la iglesia. Pero ahora, pensá en esto, ¿no? Pensemos en nosotros, ¿qué tiene que ver con nosotros, no? Bueno, ciertamente tiene mucho que ver con nosotros. Como iglesia, si sos un creyente verdadero, si has creído en el Evangelio, si te has arrepentido de tu pecado, si has conocido verdaderamente al Señor, tiene mucho que ver. Y la implicación es que toda la revelación escrita, la palabra de Dios, el medio por el cual el Señor se ha revelado a sí mismo, tiene todo el peso de la autoridad del Señor. Todo lo que los profetas y los apóstoles han escrito es la palabra del Señor. Estas cartas que tenemos acá es palabra de Dios, ¿no? Y la autoridad no viene de Pablo o de un profeta, ¿no? La autoridad y el peso y la seriedad que tiene el obedecer o no obedecer estas palabras viene de parte del Señor, ¿no? De quién es el autor verdadero, ¿no? El último autor de esto, ¿no? Y es el Señor. Por eso la importancia de esta declaración de Pablo. Por eso el punto tiene que ver con esto, ¿no? Reconocer y sujetarse a la autoridad del amo de la iglesia. Así que, ¿cuál es tu actitud frente a la escritura, no? ¿Cuál es tu actitud frente a la palabra de Dios cuando es predicada, cuando estás estudiando, cuando estás leyendo? ¿Cuál es tu actitud, no? Pensá en estas implicaciones, ¿no? Los escritos apostólicos conllevan toda la autoridad del Señor Jesucristo para su iglesia. Pero repito, ¿cuál es la implicación de esta declaración de Pablo, ¿no? De que él es un enviado, de que él es un representante del amo de la iglesia, ¿no? Es que los escritos apostólicos conllevan toda la autoridad del Señor Jesucristo para su iglesia. Fíjate, esto tiene que ver con lo que llamamos la inspiración y la suficiencia de las escrituras. Puedes anotar ahí 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17, y 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, donde podemos ver esta declaración, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿no? Y nuevamente, 2 Pedro 1:21, el apóstol Pedro enseñándonos a qué debemos prestar atención, ¿no? Y es a la palabra profética más segura, las Escrituras. Esta palabra fue la que Dios trajo por medio de autores humanos. Dios habló por medio de los santos hombres de Dios. Y esto tiene que ver con la inspiración, es decir, que Dios nos dio su palabra por medio de estos hombres, y la suficiencia. Toda la escritura es inspirada y útil para todo, absolutamente para todo, ¿no? Para redarguirnos, para exponer nuestro corazón y sacar el pecado a la luz y mostrarnos el pecado que hay en nuestro corazón, no solo para esto, sino para exhortarnos, para movernos al arrepentimiento, para empujarnos a crecer, para instruirnos, ¿no? Para aprender, para recibir el consejo, para ser encaminados, para ser entrenados en esta vida de piedad, ¿no? Para que seamos hombres y mujeres maduros, completos, preparados para toda buena obra. Las escrituras son suficientes. Las escrituras son inspiradas por Dios, ¿no? Y estas escrituras conllevan toda la autoridad del amo de la iglesia, que es Jesucristo, ¿no? Así que pensemos, para terminar, en algunas implicaciones. ¿Crees que las escrituras son la palabra de Dios realmente?
¿O pensás que es solamente una idea de hombres, cuento de viejos, mitos iguales que lo de los griegos, ¿no? ¿Realmente crees que las escrituras son la palabra de Dios? Capaz que me decís, sí, creo que la Biblia es la palabra de Dios, ¿no? Entiendo que es así. Bueno, ¿crees que las escrituras son suficientes para todas las áreas de nuestra vida? Y acuérdate, esto tiene mucho que ver con nuestra vida como jóvenes, a los padres también, ¿no? Instruyendo a tus hijos. ¿Realmente crees que en las escrituras tenés todo lo necesario, todo lo suficiente para enseñarle a tus hijos, para instruir a tus hijos, para exponer, llevarle a tu hijo a poder ver su pecado, su rebeldía frente a Dios y acompañarle en todo este proceso de madurez? ¿O pensás que necesitas algo más, ¿no? La ayuda de un profesional, entre comillas? ¿Realmente creemos que son suficientes las escrituras? ¿Se evidencia en tu vida una sujeción voluntaria a los principios bíblicos? Por ejemplo, cuando tratás algún problema, alguna situación o asunto, sea en lo privado o en el ministerio, ¿es la escritura la que guía tus pensamientos y acciones? ¿O te apoyás en tu propia prudencia, ¿no? En lo que vos pensás, en tu sabiduría, en que vos sos más sabio que Dios, ¿no? Así que tiene muchas implicaciones para nosotros como jóvenes, ¿no? Como jóvenes pensamos que nuestros padres, que las personas más grandes son anticuados, ¿no? Son viejos, que no saben, que no comprenden, que no nos entienden, no entienden la onda de ahora, ¿no? Cómo es todo. Y la realidad es que nos equivocamos. Somos soberbios, ¿no? Tenemos mucha arrogancia en nuestro corazón. Y desestimamos y menospreciamos a los más grandes porque quizás no saben manejar el celular como nosotros lo manejamos, ¿no? Y la realidad es que hay mucha sabiduría buena que podemos aprender si somos humildes con las personas que nos quieren enseñar. Como padres, como personas, quizás estamos sirviendo, que estamos sirviendo a otras personas, lo mismo, ¿no? Son las escrituras nuestra guía, nuestro consejero en el momento de la lucha con el pecado, en el momento de acompañar a otras personas, en los momentos más difíciles de la lucha, ¿no? Con el pecado, en los momentos más duros, ¿no? Donde nos encontramos luchando prácticamente cara a cara, ¿no? Con las intenciones, con los deseos, con los impulsos más fuertes de nuestro corazón. Son las escrituras, el consejo de Dios, los principios los que nos preservan del pecado o nos apoyamos en nuestra supuesta sabiduría, ¿no? En nuestra viveza, entre comillas, ocultándonos, ocultando el pecado debajo de la alfombra. Las escrituras son suficientes, ¿no? Y el no atender al consejo bíblico es lo mismo que menospreciar y rechazar al Señor, porque los escritos apostólicos conllevan toda la autoridad del amo de la iglesia, ¿no? Del Señor Jesucristo. Así que espero que podamos pensar en estas implicaciones, que podamos aprender, que podamos, que el Señor nos pueda ayudar en este proceso, ¿no? Que vamos a ir viendo de toda la carta, que juntos podamos crecer. Vamos a orar y vamos a pasar a otro tiempo. Oramos. Padre, gracias te damos en esta tarde, Señor, por el tiempo que podemos disfrutar con tu palabra. Señor, hay sin duda mucho que aprender, que asimilar en tan pocos versículos. Y rogamos, Señor, que realmente tu palabra pueda ser eh, un fruto, Señor, que pueda producir fruto en nuestras vidas, en nuestros corazones, que seamos transformados, que nuestro entendimiento sea renovado por tu palabra, Señor. Padre, cuando tu Hijo oró a ti, Señor, antes de ser crucificado, Él oraba por los discípulos y no solo por ellos, Señor, también por todos los que habían de creer en Él, Señor, tu palabra. Padre, Él oraba para que tú santifiques a hijos con tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Señor, ayúdanos a crecer, a tomar consejo, a tomar tu palabra con seriedad en nuestras vidas. Danos la gracia, Señor, para
realmente creer en tu palabra y la suficiencia de ella y aplicarla en nuestra vida. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.